Este sábado 7 de junio, en Sabiduría para Todos los Días, vamos a hablar de algo realmente importante, el consejo más sabio y la oración más poderosa. Nuestro texto bíblico se encuentra en el capítulo 24 de Proverbios, versos 26, 28 y 29. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. No testifiques contra tus vecinos sin motivo. No mientas cuando hables de ellos. No digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré con ellos. Yo soy el pastor Rafael Puebla. Qué gusto compartir contigo la lectura y meditación del libro de Proverbios. Sería un poco complejo el pensar que conocer la enseñanza de la palabra es algo difícil, complicado, misterioso, algo propio para místicos, eruditos o sabios. Pero justamente al contrario, Jesús dijo que el Señor le ha placido revelar las cosas más sublimes a los niños, a la gente más sencilla. No quiere decir esto que no entrañe una cierta dificultad acercarnos a la Biblia y leerla con cuidado y comprenderla, pero en lo que es el mensaje esencial de la palabra de Dios es claro y transparente para todo aquel que se acerca con un corazón dispuesto y permite que el maravilloso don de la fe ilumine su corazón. Y hoy vamos a compartir un consejo especialmente importante y vamos a compartir también lo que considero la oración más poderosa que yo conozco. Al final de esta meditación tú me dirás si concuerdas conmigo. Escuchaba en estos días una conferencia de una reconocida autora sobre el liderazgo. Son temas que me interesan porque yo estoy convencido de que las personas somos importantes donde quiera que nos movamos, porque Dios usa personas para poder llevar adelante sus propósitos eternos. La exposición de esta famosa conferencista tenía como tema central la respuesta a una pregunta. La pregunta que ella se formuló era: ¿cuál es la enseñanza más importante para el liderazgo cristiano que yo puedo extraer de todos mis años de experiencia? Y hablaba de muchos años de experiencia. Y la respuesta fue muy sencilla. Ella dijo: el éxito o el fracaso depende de consultar al Señor. Y enseguida enumeró una serie de cosas que ella considera son obstáculos para consultar al Señor. Algunos de esos obstáculos son interesantes. Mencionó que a veces el primero es el éxito. Porque cuando tú estás seguro de lo que haces y te ha ido muy bien, piensas que ya no necesitas consultar al Señor. Otras más también resultaban interesantes. Me preguntaba, al escuchar esta conferencia, en qué medida esta enseñanza se aplicaba a mi vida. Y enseguida me pregunté, ¿cómo puedo ponerlo en práctica? Espero que sea una pregunta que también tú te formules cada vez que escuchas esta meditación. ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Bueno, por más y que me gustaría recibirlo, el Señor no manda correos electrónicos ni nos escribe por WhatsApp y tampoco funciona cuando tú y yo jugamos al
de Tim Marín de Dopingüe, o a la famosa deshojar una margarita. No dudo que el Señor siga hablando en sueños y en visiones. Especialmente he oído testimonios muy poderosos de personas que viven en regiones muy hostiles al Evangelio, donde se prohíbe la fe cristiana, y que el Señor suele hablarles de manera extraordinaria. Pero cuando hablamos de visiones y de sueños, la lucha pues pasa ahora el término de tratar de entender qué nos quiso decir. O también que estemos seguros de que no está hablándonos en realidad nuestro inconsciente de forma natural. Bueno, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? El éxito o el fracaso, decía esta conferencista, es consultar al Señor para conocer su voluntad para nuestra vida. Si Él no habla mediante un WhatsApp, si no manda correos electrónicos, si no nos habla mediante la suerte del Tim Marín de Dopingüe, tampoco nos habla cuando deshojamos la margarita, como aquel que frente a una decisión importante toma una margarita y empieza a deshojarla diciendo, ¿me caso o no me caso? ¿Me caso o no me caso? Y al final se queda con me caso y dirá, pues es la voluntad del Señor. Graso, error. Así no nos habla el Señor. Entonces llegué a la conclusión de que somos, ustedes y yo, muy bendecidos porque consultamos al Señor todos los días y consultamos un extraordinario libro que se llama Proverbios, la sabiduría de Dios. Y he descubierto que en este libro no siempre nos habla de temas espectaculares, pero siempre nos habla de temas importantes. Pero si consultamos al Señor y la consulta no se sigue de una actitud de verdadera obediencia, entonces, en realidad, estamos perdiendo nuestro tiempo. Por ello, yo creo que es importante que no solamente vayas a consultar al médico, sino que también compres el medicamento y te lo tomes. Porque si no, solo está pasando una cosa. Estás abonando a la cuenta del doctor y estás retirando de tu cuenta. Por eso, el más sabio consejo tiene que seguirse de la oración más poderosa. ¿Cuál es esta? Bueno, es muy sencilla. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la oración de quien ha recibido el mejor de los puestos en el reino de Dios. ¿Cuál es? El Señor le dijo a sus discípulos que anhelaban el mejor lugar, entre ustedes el mayor es el servidor. Y cuando tú te colocas frente a Dios como un siervo, entonces tu mayor anhelo es hacer la voluntad del Señor. El día de hoy, como todos los días desde el día 1 de enero, estamos abriendo el libro de Proverbios y consultando al Señor. Seguro que si esto ha sido así durante tantos días, casi ya los primeros 5 meses del año, o bueno, casi pasando los primeros 5 meses del año, muchas cosas han pasado en tu vida, muchos cambios se han realizado, has realizado muchas modificaciones y desarrollado nuevos hábitos. Pero en esta ocasión, Él nos dice algunas cosas respecto a nuestra manera de hablar. Y sabes que una de las armas más poderosas con las que contamos los seres humanos es la palabra. Y Él nos dice, en primer lugar, que respecto a la palabra hemos de responder siempre con sinceridad. Y en segundo lugar, nos dice que nunca hemos de dar
un falso testimonio. Y tercero, no afirmes, no hagas público que te vas a vengar. En las series o películas de guerra, me ha parecido interesante que un militar le pida a su autoridad permiso para hablar con franqueza. El soldado simplemente debe obedecer una orden, pero en circunstancias especiales le dice a su general, a su capitán, capitán, permiso para hablar con libertad. Y es muy saludable cuando en una relación de autoridad podemos pedir permiso para hablar con franqueza. Aunque es muy sensato advertir que no es seguro que lo que nos digan nos vaya a gustar escucharle. Puedes hacer el ejercicio de decir a tus hijos, ¿quieren decirme algo? Hablen conmigo con franqueza. Toma tu lugar, busca una silla y siéntate con tranquilidad. Pero hay algo muy hermoso en lo que hoy podemos aprender. Con el Señor podemos hablar con franqueza y podemos obedecerlo sin demora. Jesús le dijo a su padre con toda franqueza, Padre, no quisiera tomar esta copa. Y estuvo luchando varias horas, pero se levantó convencido de que era la voluntad del Padre que tomara nuestro lugar, tu lugar y el mío, en la cruz del Calvario, y bendita obediencia, porque de esa obediencia dependió la salvación de la humanidad. A veces llegan a nuestra vida momentos tan especiales en donde nuestra obediencia pone en juego todo. Es un momento crítico en nuestra vida. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la voluntad de Dios? La pregunta número 1. Sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es que acompañemos a Jesús en todo su trayecto y que nunca nos convirtamos en pollitos en fuga, sino que caminemos con Él cada día sin temor a acompañarlo en su pasión, sin temor a ir con Él el viernes de su sacrificio, sin temor de acompañarlo en el día de su sepultura, en el día del silencio, pero sin duda que en toda la expectativa gloriosa de acompañarlo en el domingo de la resurrección. ¿Y qué decir? Cuando con Él vamos al día de su ascensión y también con Él reinamos con Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo seamos como Cristo. Que tú y yo obedezcamos la palabra. No tenemos que esperar que nos llegue un mail, no hay que esperar que nos hable por medio de WhatsApp, ni siquiera necesitas que te mande un sueño especial o una visión. Basta con que leas Proverbios y como hoy sepas que hay que hablar con sinceridad, sepas que no hay que advertir, que vamos a tomar venganza de algo que hayamos sufrido, sino que con una respuesta sincera construyamos relaciones afectivas. Que no mintamos contra nuestro prójimo y que nunca busques desquitarte de lo que otros te han hecho. No es difícil conocer la voluntad de Dios y tampoco es difícil hacerla, porque el enemigo nos dice, es muy difícil hacerla, no vas a lograrlo y nos pretende engañar. Basta la actitud obediente del siervo de Dios. Mañana es domingo, mañana es día del Señor, mañana vamos a Apocalipsis 13, mañana continuamos nuestra clase de vida espiritual y bendecimos al Señor porque estamos ya enfocando toda nuestra atención hacia el primer domingo de julio, en el que tendremos nuestra jornada de oración y alabanza, en el que también invitamos a todos los que quieran hacerlo a sumarse con un ayuno voluntario para ese día, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El ayuno empieza desde las 12 de la noche
del día anterior. Quiere decir, tu último alimento sería tu cena. Y ahí hasta las 6 de la tarde. Si alguien por razones médicas o personales no pudiera hacerlo, no se aflijan, no es ningún sacrificio que implique algo mayor del Señor por sacrificar algo. Es un acto de adoración, es un acto también de ofrenda. Y así lo entendemos y así lo vivimos, porque el mayor de los ayunos es hacer justicia y amar la misericordia. Que Dios les bendiga muy ricamente y que ese día, si pueden descansar, aprovechen y descansen plácidamente, que bien merecido se lo tienen.